Bueno, licenciado Manuel Belgrano, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a usted por invitarme a participar de este programa. Realmente es un gusto hablar con un chosno del prócer, ¿no? Para los que por ahí no están habituados a estas palabras, usted es la quinta generación de don Manuel Belgrano. Así es, vengo a ser el cuarto nieto, o sea, la quinta generación. De don Manuel Belgrano, que eran 16 hermanos, él era el octavo, ¿no? Sí, de 16 que, bueno, después sobrevivieron 12. En esos tiempos la mortalidad, digamos, infantil era altísima, ¿no es cierto? O sea que bueno, sí. Sobrevivieron 12, pero bueno, nacieron 16. Licenciado, también tenemos que contarle, sobre todo las nuevas generaciones, que este prócer vivió solo 50 años. Solo 50 años, que era una edad promedio. Hoy uno dice que joven murió, sí, pero en ese entonces era una edad promedio. La esperanza de vida ha ido aumentando en forma abismal desde el siglo pasado con el descubrimiento de los antibióticos, o sea, claro, que tuvo una vida, sí, pero joven, se puede decir, sí. Sí, porque ahora vamos a hablar sobre su extensa obra y uno puede creer realmente que tuvo mucho más tiempo. Que tuvo mucho más porque años. Cuando uno saca la infancia y un poco la juventud, queda muy poco tiempo para hacer lo que hizo, ¿no es cierto? Uno en la vida está cruzado por lo individual, por lo que uno se construye a sí mismo, pero también por lo universal, por esta pertenencia a una historia. ¿Cómo vive usted esta pertenencia, nada más ni nada menos que a la familia de uno de los próceres de la Argentina? Bueno, yo lo vivo, digamos, en el día a día, la vida como cualquier otro. Por supuesto, después están las particularidades. Yo vengo a Tucumán, me llaman para un programa, para hacer entrevistas, me preguntan sobre el prócer, y ahí es donde las vivencias son otras. Las vivencias otras que, por supuesto, es el cariño que le tienen a un prócer tan importante, digamos, en todos lados. Es un prócer muy querido, aunque no en todos lados su vida es tan conocida, su intensa obra. O sea, como usted decía, ¿no es cierto?, en poco tiempo tanto hizo, y se conoce al general Belgrano como el hombre que estuvo en la Revolución de Mayo, la bandera, Batalla de Salta de Tucumán, y no mucho más. Y la obra de él realmente fue enorme. Sí, mucho más extensa. Le contemos a las nuevas generaciones que él estudió idiomas para poder traducir a los grandes clásicos, ¿no? Que estudió en España. Él estudió en España, justamente en la Universidad de Salamanca, universidad que este año está cumpliendo 800 años de vida. O sea, en ese entonces era la tercera universidad de Europa, una de las más importantes. Realmente tuvo una formación excepcional, que siempre se lo repito yo a las nuevas generaciones. Belgrano, más allá de sus capacidades individuales, tuvo una formación también muy importante. Se formó sus primeras letras en el Colegio San Carlos de Buenos Aires, en la Universidad de Salamanca, que no todas las familias podían mandar un hijo a estudiar a Salamanca. Él estudia en Salamanca y en Valladolid, y realmente eran lugares de élite, pero él se destacó como estudiante. Tanto es así que, siendo él un indiano, como se le decía en ese entonces, él, siendo indiano, es el primer presidente de la Academia de Derecho Forense y de Economía Política en la Universidad de Salamanca, nada menos, ¿no? Sí. O sea que realmente él se destaca por el estudio. Bueno, lo propio de Belgrano, aparte de su obra, que nos deja un mensaje muy claro, es su pasión por lo que hacía, la gran capacidad de su voluntad, su valentía, su integridad moral, sí. Son virtudes suficientes como para que un país entero, tomando estas virtudes, pueda lograr el desarrollo, la equidad y la felicidad del pueblo, ¿no? Sin ninguna duda, son ejemplos que es lo que nosotros tratamos de hacer en el día a día con las nuevas generaciones, transmitir esos ejemplos de esos hombres que tomaron en el momento oportuno decisiones
muy importantes, no para su vida personal, sino para la vida colectiva de todo un lugar. No quiero llamar en ese momento que era una patria naciente, él inclusive lo pensaba para Buenos Aires, un gran desarrollo en su actuación en el consulado, y él lo decía: pienso siempre en el bienestar de mis paisanos. O sea, ese pensamiento de construir en forma colectiva por el bien de los demás. Sí. O sea, dar todo de sí. Y son a esos los valores, creo, que tenemos que volver, a los valores de los ejemplos, donde se puede trabajar para la comunidad. Y bueno, después, por supuesto, a él lo llevó la Revolución de Mayo, las guerras de la Independencia, a dar absolutamente todo por una patria naciente, por una nación nueva. Y sí, dio todo, dio su salud, su vida. Por eso yo le decía cómo lo vivía esto de ser descendiente de Belgrano, porque uno tiene una responsabilidad que es buscar la trascendencia dentro de sus contemporáneos. Y hoy una forma es esto, recordando aquellos valores. Y cuando uno tiene que recordar, usted tiene que recordar a un familiar, ¿me entiende? Pero yo a mis hijas siempre le digo lo mismo, y a mis alumnos también se los repito, la necesidad esto de sobreponerse a las dificultades, que hoy está todo mucho más facilitado a lo que era antes, que nuestros próceres sufrieron todo tipo de limitaciones y de problemas, y vivían poco tiempo porque no estaban las medicinas necesarias, ¿no? Exacto. Sí, las limitaciones eran de todo tipo. Empecemos con las comunicaciones. Sí. Trasladarse de un lugar a otro era carreta, a pie o caballo. Sí. No era subirse un avión, un colectivo, agarrar el coche y me voy. Sí, era agarrar el coche a caballo. A caballo. Y había que tomar esas decisiones y había que tener esa entrega. Pensemos cuando Belgrano estaba en Rosario, que lo mandaron para fortalecer las barrancas del Paraná, porque estaban incursionando barcos españoles, y lo mandan a hacer 2 baterías cuando crea la bandera, el 27 de febrero de 1812, y enseguida le dicen que tenía que ir a hacerse cargo del ejército auxiliador del Perú, en reemplazo de Pueyrredón, y de ahí se fue, y era decir, bueno, me subo al caballo, agarro el coche a caballo y parto, ¿no es cierto? Sí. En una travesía donde los caminos eran tierra, barro, según las épocas del año eran polvorientos o eran barrosos, con las dificultades que tenía, por supuesto, toda la geografía por aquel entonces, los montes vírgenes que había que cruzar ríos con puentes precarios donde había los puentes. Sí. O sea que realmente había que dejar todo, había que sacrificarse mucho, y había que querer mucho a la patria, había que querer mucho lo que uno estaba haciendo, creer en lo que uno hacía. Sí, porque lo que usted está contando es decir, ¿a cuántos de nosotros, poniéndonos en esa situación, no nos desalentaría esta circunstancia que tenemos que enfrentar, ¿no? Pero sin duda, y en trayectos muchísimo más cortos. Por supuesto, y mucho más plácido. Ahora, es injusto recordarlo solo a Belgrano por la bandera, con todo lo que hizo, ¿no? La bandera no es un acto menor, es independencia, es identidad. Sí. Hay que analizar justamente lo que es la bandera, pero sí, siempre hablamos entre historiadores y bueno, la bandera es como que lo tapó a Belgrano, pero al mismo tiempo la bandera es Belgrano. Sí. Porque la bandera es un símbolo patrio por excelencia, es lo que nos identifica, lo que nos une a todos, o lo que nos debiera unir a todos, y es ese resumen de la nacionalidad, y es el resumen de la vida y de lo que pensó Belgrano, sí. Una nación nueva. Sí, pero le decía, es injusto porque, como usted dice, es un símbolo muy importante, fundamental, pero las ideas también forman parte de aquel acervo donde nosotros nos tenemos que nutrir. Belgrano hablaba de la educación, claro, nosotros decimos educación, es Sarmiento. Belgrano habló de la educación, decía... Un precursor. Claro, la educación no solo que es un equiparador social, sino que es símbolo de progreso. Y cuando decía equiparación social, lo miraba al indio, lo miraba todo lo que hoy pareciera
que es revolucionario pensarlo hoy, ya estaba pensado desde antes. Era revolucionario en ese entonces, sin ninguna duda. Belgrano tenía un pensamiento que era netamente revolucionario en forma positiva. La educación, él funda distintas escuelas, distintas disciplinas, la escuela de náutica, de comercio, de matemáticas, de artes y oficios. Fue una persona que pensaba en esas escuelas porque era para formar a gente, personas que tengan su mano de obra, que tengan sus conocimientos para poder desarrollar una nación. Él lo pensaba así, lo escribió de esa forma, y el rol social de la mujer que él le daba. Sí. Recién todavía hoy estamos hablando del rol de la mujer, y él ya lo pensó por ese entonces, donde la mujer no tenía prácticamente acceso a estudiar en distintos establecimientos educativos. No, estaba reducida a las actividades, manualidades de la casa. Exactamente, ¿no? Y donde él decía, es la que mayor y primero debe recibir educación porque es la que educa a sus hijos. Y sus hijos son los futuros ciudadanos, los futuros gobernantes, los futuros trabajadores en una nación. O sea, es la que más forma al hombre, o sea que es la primera que tiene que recibir una gran educación. O sea, realmente fue un avanzado en su pensamiento. Extremadamente avanzado. Sí. Fue el primer economista, trajo las ideas de la economía política, de ese nuevo despertar en el mundo. Era la nueva ciencia de la economía política por ese entonces en Europa, y es que lo trae. Por eso el 2 de junio, que es el día que Belgrano se hace cargo del Real Consulado, en casi todas las provincias se lo reconoce como el Día del Economista por ese motivo, salvo creo que son 2 o 3 provincias que lo conmemoran el 20 de junio, el mismo día de su muerte. Él decía que la producción y el comercio permite el progreso. Y él hablaba ya en aquel momento de sustituir las importaciones. Dice, aquellos que compramos lo tenemos que producir nosotros. Cuanto más comerciemos, más vamos a crecer económicamente, va a haber más posibilidades. Fíjese esa visión, ¿no? Exactamente. Él pensaba, bueno, era un hombre, realmente creo que fue un gran estadista, y un hombre que todavía hoy, siglo XXI, tiene vigencia su pensamiento. Y eso, trayendo los ejemplos, siempre pienso, tampoco hicimos en 200 años que tienen vigencia ese pensamiento, ¿no? Sí, a ver, si estuviera don Manuel Belgrano hoy hablando conmigo, estaría con mucha fuerza diciendo todavía las deudas que tenemos con la nación en este aspecto. Claro él también, a ver, otra de las cosas en aquel momento que uno cuando lo lee dice, no puedo creer que alguien lo haya hecho, estaba en contra del endeudamiento, porque decía que el interés que se nos cobraba era esfuerzo de producción que se iba fuera del país para poder pagar esos intereses. Sí, él hablaba ya de exportaciones, hablaba ya del comercio con lo que era el Oriente, tanto es así que buscaba y mandó a estudiar nuevos pasos por la cordillera, salidas a Chile para poder comerciar. Mandó a estudiar la navegabilidad de los ríos para poder transportar la mercadería. Fue de los primeros que dijo que el norte era sumamente importante, la navegabilidad del río Bermejo para el desarrollo de todo el norte. Un hombre tenía conocimientos de la geografía, porque él, como secretario perpetuo del consulado, estaba en permanente contacto, no, por supuesto, salvando las distancias de comunicación, pero estaba en contacto con todas las intendencias de lo que era el virreinato del Río de la Plata. O sea que conocía perfectamente la problemática y las producciones. Fue un hombre que introdujo nuevos cultivos como el lino, el cáñamo, que ya estaba hablando en lo que era la agricultura, hablaba de enmiendas, o sea, de la fertilización, hablaba de riego. En fin, es
de cada materia da mucho para hablar. Bueno, pero de lo que él pensaba, pues él tenía ese conocimiento general de la economía política, sí. Y después él contrataba a los expertos en cada una de las materias.